Si yo tuviera que empezar a definir desde cero, haría esto. Y no haría la mayoría de cosas que ves en redes. Como muchos ya sabéis, joder, la definición es un punto fuerte en competición, porque yo consigo traer esa definición extrema a tarima. Y es por esto que conozco pues todo el camino a fondo de cómo realizar una pérdida de grasa en condiciones de la mejor manera posible. En este vídeo te voy a explicar exactamente cómo estructuraría una definición inteligente si tuviera que empezar hoy desde cero. Sin nada extremo y sin sufrimiento absurdo. Porque si desde ya estás pensando en recortar comida brutalmente y hacer el doble de cardio, subir repeticiones para marcar, lo más probable es que comiences a perder músculo antes que grasa. Comenzamos con 5 bloques. Número 1 sería definir, no matarte de hambre, ¿no? El primer error que comete casi todo el mundo cuando empieza a definir es pensar, bueno, ahora toco sufrir, ¿no? Y en parte sí, pero no hay que volverse loco y, joder, lo primero que hacen es recortar la comida de manera muy agresiva. Sobre todo quitar carbohidratos de golpe, reduce las calorías drásticamente y empiezas a pasar hambre desde la semana 1. Y eso genera dos problemas enormes. Lo primero, tu rendimiento se va a tomar por culo. Y segundo, psicológicamente, entras en un modo de restricción extrema. Y realmente, para mí, el tema mental es lo primordial. Es más, hoy con Raúl, ayer con Raúl estuvimos hablando y le dije, vale, ahora vamos a hacer un cambio, pero que ya no sea solo mejor para tu físico, sino también para tu mente. Es decir, vamos a subir las calorías porque mentalmente estabas un poco agobiado ya, porque tenía calorías muy bajas y pesaba mucho. Me dijo, vale, te vamos a hacer un cambio, subir calorías, porque si tu mente está en un mejor equilibrio y siempre tu físico va a estar mucho mejor, ¿sabes? Y no tener tu mente aquí e intentar hacer cambios para mejorar el físico aquí. Lo cual, si yo tuviera que empezar hoy, pues lo primero que haría sería establecer un déficit moderado y sostenible. Un déficit que te permita realmente progresar semana a semana, hasta el final. Y un déficit que no me obligue, pues, por ejemplo, a estar pensando todo el día en la comida, hablando de primeras semanas. Porque cuando es demasiado agresivo, el cuerpo responde adaptándose. Reduce el gasto energético, reduce el NEAT y eso quiere decir que tú indirectamente te vas a mover menos y vas a quemar menos. También vas a reducir el rendimiento y además te va a aumentar la sensación de hambre. Y eso hace que el proceso se vuelva insostenible. Definir no es una carrera de 2 semanas. Las cosas hay que pillarlas con tiempo. Es un proceso muy estructurado. Y si empiezas demasiado fuerte, no vas a tener margen de maniobra cuando llegue el estancamiento. Y esto es, pues, algo que yo siempre le repito constantemente a los chicos del método BIS, que si realmente no tenemos ya margen de maniobra a bajar calorías, ¿qué hay que hacer? Volver a subir, volver a resetear. Tampoco yo lo veo como perder semanas, ¿no? Pero sí que es verdad que son semanas que si anteriormente no has hecho las cosas mal, no tienes por qué hacerlas ahora, ¿sabes? Porque a lo mejor en vez de hacerlas la semana 5 o 6, las puedes alargar hasta la semana 12 o 13 y tendría más sentido hacer eso. Entonces la gente llega queriendo hacerlo todo en 2 semanas. Y muchas veces lo primero que hacemos es aquí frenarle, ¿vale? Porque definir no es a ver cuánto más recortas, es cuánto puedes obtener sin comprometer tu masa muscular en un largo plazo. Y el objetivo no es sufrir más, es hacerlo mejor. Pero claro, aunque ajustes bien las calorías, si entrenas mal vas a perder músculo, eso te lo claro. Pasamos al bloque 2, que sería, en definición, no cambia el entrenamiento, realmente cambia el objetivo. Otro error típico. Estoy definiendo, así que ahora toca hacer más repeticiones y menos peso. Seguro que lo habéis escuchado 1000 veces. Y no es así. El músculo no entiende de estar en definición o estar en volumen. El músculo realmente entiende de tensión mecánica. Entiende de estímulo también. Y si de repente bajas el peso y subes las repeticiones sin control y también reduces la intensidad, pues joder, le estás diciendo al cuerpo que ese tejido ya no es prioritario. Y el cuerpo es eficiente. Si no lo necesita, lo va a eliminar. Muchas veces el gran error de decir pierdo masa muscular es intentar mantener la carga. Yo, por ejemplo, hoy hace 2 horas acabo de tirar 220 en sentadilla. 2 semanas antes de competir, si intento hacer 220 en sentadilla, mi pensamiento y mi mente solo hace, vale, quiero hacer 220 a 8 repeticiones. Y se centra en esas 8 repeticiones. ¿Qué pasa? Por querer llegar a ese número, menos recorrido, menos tiempo, peor estímulo y peor repetición, eso es igual a menos intensidad y es igual a perder masa muscular. Entonces, chicos, si queréis definir, no os guiéis, que tengo que mantener la carga. No, bajas un poco la carga externa y aumenta muchísimo más el estímulo. Y deja de hacer tonterías. Porque ahí va a ser cuando vas a perder masa muscular. ¿O no, Héctor? Sí. Lo cual, si yo empezara a definir hoy, mantendría las cargas lo máximo posible. Pero siempre respetando la técnica, el tempo, y si la técnica se rompe, siempre se ajusta la carga externa, pero el objetivo seguiría siendo mantener el máximo estímulo posible, porque la definición no es el momento de cambiar el entrenamiento, es el momento de conservar lo que ya has construido. Y aquí es donde mucha gente falla. Confunden en sudar más con progresar o mantener la carga externa. Confunden estar más cansado con el estímulo.
pero es que realmente el músculo lo vas a mantener cuando recibes la señal de que ese músculo sigue siendo necesario. Lo cual, eso significa intentar mantener tus marcas dentro de lo razonable. Y eso significa pues no convertir la definición en sesiones eternas de repeticiones y ligeras. Realmente muchos chicos cuando empiezan definición cometen este error, y seguro que lo sabéis. Y lo primero que hacemos dentro del equipo es revisar su entrenamiento. Es primordial, porque si el estímulo desaparece, el músculo también. Y es algo lógico, ¿vale? Ahora bien, la comida sí cambia, y aquí es donde la mayoría lo hace mal. Pasamos al bloque 3, carbohidratos menos, pero estratégicos. Si yo tuviera que empezar a definir hoy, claro que bajaría los carbohidratos. Sí o sí, no hay falla. Porque estamos en un entorno de déficit, ¿no? Creo que me entendéis. Pero no los eliminaría por completo. La clave no es solo cuánto comes, es cuándo lo comes, muy importante, ¿vale? Colocaría la mayor parte de los carbohidratos alrededor del entrenamiento. Antes de entrenar, para rendir mejor. Después de entrenar, para recuperar mejor y antes. El preentreno es fundamental para mantener esa intensidad en el entrenamiento. Y si quieres conservar el músculo, también necesitas entrenar fuerte. Y entrenar fuerte requiere energía disponible. Y el postentreno también ayuda a recuperarte más rápido, reponer el glucógeno y sobre todo preparar para la siguiente sesión. Fuera de esa ventana, reduciría su presencia. Eso va a mejorar la sensibilidad a la insulina y va a permitir que el cuerpo utilice más grasa como sustrato energético. Y no se trata de demonizar nada, se trata de una buena estrategia. Y aquí la suplementación, claro que puede ayudar. En definición, yo mantendría la proteína alta, creatina constante y una suplementación básica bien estructurada, en base a cada persona. La creatina no se elimina en definición. Y la proteína tampoco se baja. Entonces, como bien sabéis, yo utilizo la marca aquí. Pero más allá de la marca, el mensaje es claro. Proteína alta, ¿vale? Carbohidrato estratégico y el rendimiento lo más protegido posible. Y eso es una definición inteligente. Pero incluso haciendo todo esto bien, hay algo que puede hacer que todo se venga abajo, ¿no? Y es la maldita ansiedad. Pasamos al bloque número 4. El ayuno como herramienta y no como algo obligatorio. Y no estoy hablando de hacer un 18-6 obligatorio de ayuno, ni de meter ayunos de 24 horas, porque sí. Estoy hablando de utilizar ayuno como una buena herramienta estratégica. Si concentras las comidas en menos horas, ocurre algo que es muy interesante. Tienen menos momentos de decisión, para que me entiendas, menos picoteo. Porque para algunas personas, hacer 3 comidas en una ventana más corta, pues te permite comer más cantidad en cada comida y sentirse más saciado, ¿no? Y eso va a disminuir la ansiedad. Y en definición es uno de los mayores enemigos. Y no porque el protocolo sea mágico, sino porque te va a facilitar esa adherencia. Y la adherencia yo creo que es lo que realmente determina el éxito, ¿vale? Dentro del método BIS tenemos perfiles muy distintos, lógicamente, y es todo personalizado. Hay personas que prefieren concentrar en comidas y otras que prefieren repartirlas. Y lo importante no es el formato, es que tú puedas sostenerlo durante muchas semanas sin sentir que estás como en una guerra constante semana a semana contigo mismo, ¿no? Por eso el ayuno no es obligatorio y no es mejor ni peor, pero puede ser útil para algunas personas. Y en definición, cualquier herramienta que mejora pues esa adherencia sin comprometer tu rendimiento, pues mira, bienvenido. Y por último vamos a hablar del cambio mental que hace que dejes de perder el tiempo en el gimnasio. Y antes de llegar al punto más importante, pasamos al bloque 5. Definir es conservar, no solo perder. Si tuviera que resumir todo esto en una frase sería: definir no es bajar de peso, es conservar el músculo. Eso es lo más importante, mientras que pierde grasa. Y ese es el verdadero objetivo final. Por eso el enfoque es 70% de rendimiento, 30% estética. Pensar en una cosa, perder peso es súper fácil, ¿vale? Y sobre todo a corto plazo. Es súper fácil, si queréis os lo puedo decir rápido. Si estás comiendo 3.000 calorías, baja 1.000 calorías durante un mes. Ya verás cómo vas a perder muchísimo peso, pero luego cómo vas a estar. Flaco, te vas a ver flaco, blando, con una ansiedad que te cagas, y luego en vez de bajar 10 kilos, vas a subir 20, ¿vale? Eso es el rebote tan famoso también, que quizás en un vídeo también podríamos hablar de ese rebote. Creo que me parece muy interesante y la gente está equivocada y también preocupada por esa fase. Lo cual, si tus cargas se desploman de manera constantemente, si cada semana eres más débil, es lo que he comentado, y si tu entrenamiento también pierde intensidad de calidad, no estás haciendo las cosas bien, ¿vale? Estáis perdiendo masa muscular y estáis quedando flacos. Y cuando eso ocurre, el físico se vacía, se ve más plano, pierde densidad, lo que os comento, y eso no es una buena definición, por lo cual una buena definición mantiene el volumen muscular mientras que la grasa se va progresivamente, y eso requiere paciencia y semanas y una buena estructura también. Y esto es algo que repito constantemente en el equipo: no gana quien más sufre, gana quien es más constante, ¿vale? Para que me entendáis, gana quien entiende que el proceso es largo y que cada decisión cuenta. Definir bien no es hacer más, es hacerlo correctamente.